Hey, bueno, estamos aquí empezando una nueva aventura en el canal y se trata de Twin Mirror, de los mismos desarrolladores de Life is Strange. Lo que he estado leyendo es que esta aventura gráfica también de toma de decisiones está un poquito más ambientada a la adultez, ¿vale? Porque en Life is Strange eran adolescentes y tal, y estos son como problemas más adultos, ¿vale? Vamos a leer un pequeño resumen antes de empezar. Sam Hicks ya se había olvidado de Basswood, Virginia Occidental, pero Basswood no se ha olvidado aún de él. Cuando el antiguo periodista de investigación regresa a su pueblo natal para dar el último adiós a su mejor amigo, pronto queda claro que hay más capítulos por escribir en su problemática historia. Obligado a enfrentarse a su pasado, Sam se encuentra dividido entre volver a conectar con sus seres queridos y utilizar sus habilidades intelectuales únicas para descubrir los oscuros secretos de la ciudad. Pero, ¿cómo saber en quién confiar cuando ni siquiera estás seguro de poder confiar en ti mismo? Tiene buena pinta, ¿eh? Tiene buena pinta. Es un juego que lo tengo en el punto de mira desde hace tiempo. Lo vi en oferta, lo voy a jugar en la Xbox Series S, ¿vale? Que la verdad es que no he subido muchos juegos en la Series S. Pero bueno, sabéis que soy más de PlayStation o de PC últimamente, estoy jugando más en PC. El caso, lo vi a 5 euros, creo que era, sí, 5 o 6 euros en la Store de Xbox. No para PC, o sea, simplemente para la Xbox One y la Xbox Series X o Series S. Y dije, oye, pues mira, había que aprovechar la oferta y así lo tenemos en el canal. Y ya os digo que es un juego que lo tengo desde hace tiempo en el punto de mira. Así que, sin más, vamos a empezar partida. No sé si estará la oferta aún, pero si os interesa yo lo miraría porque en Play y en Steam estaban como por los 30 euros. Vale, un segundo. Pues subtítulos yo los había dejado normal, pensando que serían normales, pero son pequeñitos, la verdad. Reanudamos. Vale, ese sí. Música mejor. Bueno, no. Música sin copy, amigo. Si tiene copy no me pongan música. La historia de siempre, con YouTube. Bueno, con YouTube, también con Twitch y todo eso, Lo que pasa es que creo que en Twitch te silencian la música y ya está. Y cero dramas. Pero YouTube no es así. Esa música tiene copy 100%. Oigamos el sonido de la naturaleza, del tren avanzando. Que es un comedero de cabeza. Y me ha llegado una reclamación por música hace poco, hace un par de días o así. Vas a ir a la ceremonia, ¿no? Por un juego que subí hace... No me acuerdo qué juego era, pero hace como 2 o 3 años. Y es como, tío, ¿me envías ahora una reclamación que lleva el juego ahí un montón de tiempo? Vale, intuyo que ese será Sam Hicks, el protagonista, el periodista. Vamos a ver qué nos depara esta aventura. Mirador. Qué bonito, se escucha a los pajarillos. Time to kill before the funeral. Might as well spend it here. Vale. The funeral isn't for a while, and I'm not gonna walk into town. Vale. Es que pensaba que se entraba por aquí, pero no. A ver, estoy pulsando todos los botones. Se escuchará una niña llorar. Vecinos. This place was always one for decisions. Somewhere for things to fall apart. A ver.
Cartel sobre restauración. Welcome back to Basswood, Sam. Esa, Sam Hicks. Vale, de momento el personaje no corre, ¿vale? Estoy pulsando todos los botones porque para mí va excesivamente lento. Pero... I came up here every chance I could. One of the all-time great views. Really makes a small town look big. Vamos a tocar... Sabéis que el primer capítulo siempre es un poquito de ir ajustando. Voy a activar el fondo de los subtítulos, ¿vale? Porque los subtítulos están al máximo de tamaño. Pero yo creo que tal y como los han puesto es como un poco... Yo los veo bien, pero pensando en plan tablets o móviles. Vamos a ver qué tal se ve con el fondo. Qué bonito, ¿eh? Me encantan los miradores así. Y encima si se escuchan los pajarillos, la naturaleza y tal, más bonito aún. Vamos a examinar. Cementerio, río Basswood. Venga, vamos a empezar por el cementerio. I'm not sure Nick would even want me at his funeral, given how I left things. Bueno, seguro que sí. El río. I remember spending entire summers on the banks fishing with Nick. My hometown. It felt more imposing in my nightmares. Y esto, la mina. Strange to think of Basswood without its mine. No hay nada más, ¿no? No se vea por aquí. No. Ah, mira, leer. Este pequeño pueblo minero fundado en 1865 pronto creció a la par que la industria de la minería. En su momento álgido, Basswood producía más carbón que ninguna otra localidad de Virginia Occidental, y la mina de Basswood tenía una de las producciones más constantes de los Estados Unidos. Basswood también es un lugar estupendo para disfrutar de la naturaleza fuera del sendero de los Apalaches, con sus cientos de kilómetros de rutas de senderismo. El pueblo es un recuerdo del pasado y un atisbo del futuro, y constituye un ejemplo perfecto de cómo se vive en Virginia Occidental. ¡Qué guay! Hay otro... ¿Por qué una señal protege más que una buena barandilla? Ah, claro. Me gusta, me gusta. Qué bonito, ¿eh? Esta es otra zona... A ver, teléfono de emergencias. Conectado directamente a la línea de I get the emergencia. feeling it still sees some use, given how bad the coverage is up here. Puede ser, puede ser, puede ser, puede ser. A ver. Rutas de senderismo. These trails were great to walk if you wanted to feel truly alone. Fauna. Ah, mira. Some of these species are endangered. She wrote an article about it. Hunting is another tradition I could never get behind. Just don't see the appeal. 100%. Me cae bien este personaje. Nos vamos a llevar bien. A ver. Sendero cerrado hace 3 años por... A lot of people were upset when it closed, but not upset enough to fix it. Armario de comida. Protege a los excursionistas y cazadores de I left a osos. sandwich in it for a whole week once. Dad never let me forget it. I used to love looking at Basswood from up here. Helped give me perspective. Until that day. Eso está un poco mal así, ¿no? Telescopio, a ver. Ey, salía como un simbolito raro, ¿no? Se ha puesto la pantalla. Why can't the real world be as clear and peaceful as my own mind? Mejores ángulos de tiro. Accidente ferroviario. Mina cerrada. Even if it does mean nothing stays hidden in here. Not even me. Estamos en sus recuerdos, entonces. Sí, recuerdo. A ver. I
I've been meaning to ask you something. Don't freak out. Would you be my little girl's godfather? I wouldn't trust anyone else with this. And yet I stopped taking his calls. He even called once the day before he died. I'll never know what he wanted to talk to me about. Vale, supongo que será su mejor amigo el por el cual ha vuelto a este pueblo para el entierro. This is Anna. She works freelance. Does a lot of the human interest pieces. What can I say? I'm interested in humans and their pieces. What do you like to write? I gotta run to a review with Walt. You two feel free to chit-chat. And Sam, be nice. I had never met someone so interested in others, even in me. Vale. The story is important. You know I think that. It's just... people around here have short tempers and long memories. Be careful. Sam, are you even listening to me? I heard you, Anna. But no, I wasn't listening. Muy mal, muy mal eso. Vale, un segundo. Vale, vamos a continuar, que me había dado la alergia hiper fuerte. A ver, otro recuerdo. Ah, el recuerdo de... Recuerdo del lugar donde estamos ahora mismo, De este mirador. Come on, Anna, look at this. What is it? Someone skinny dipping? Anna, you really need to see this. I can't even see. Something's blocking it. Sam, what are you doing? I'm trying to be romantic. Qué mono. What? Wait. Please don't tell me you're proposing. Creo que no le ha hecho mucha gracia. Down on one knee, a ring. What else would I be doing? You look like I just ran over your grandma. Okay, the silence is really starting to scare me now. Anna, please say something. Sam, put that away. Come on. I don't want a ring. I don't need a ring. You should know that. We've discussed it before. Pobrecillo. We weren't happy. She was the one brave enough to face that. Lost in my head again. How much time did I miss? Hostia, si se ha ido el sol ya y todo. ¿De verdad no piensas aparecer? ¿Quién es bichito? Pulsa para leer una nueva entrada en el cuaderno. Vale. He decidido dar un paseo por el promontorio antes del entierro de Nick. Pensaba que no estaba listo para enfrentarme otra vez a Basswood, pero el pasado ya me está arrastrando. Mis recuerdos son tan intensos que es como si nunca me hubiese ido. Vale. Sam, Anna y Nick. Nick era mi mejor amigo desde que éramos chavales, mi único amigo. Pasé de él hace 2 años cuando me fui de Basswood. Y ahora que está muerto, es él quien pasa de mí. Obvio, está muerto. Anna, el amor perdido. ¿Habría cambiado toda mi vida si me hubiera dicho que sí? Verla otra vez va a ser duro. Aunque parte de mí tiene ganas, el resto quiere dar media vuelta y largarse ya. Me fui de Basswood hace 2 años, huyendo de un trabajo en un periódico pequeño, un pueblo lleno de gente enfadada y una relación fracasada. No miré atrás. Ahora vuelvo a casa para asistir al entierro de mi mejor amigo. No hay nada más divertido que enfrentarte a todos tus errores del pasado al pie de la tumba de un amigo, ¿verdad? Pobrecillo, ¿eh? La verdad es que tiene que ser duro I volver. missed the funeral. Maybe it's for qué the guay. best. On the bright side, Nick's not alive for me to let him down again. Ya, pero bueno, no sé. Teléfono.
¿Sigues pensando venir, Walter? Sorry, Walter, but I don't think I'll stick around. Given up already? Just a quick, depressing jaunt down memory lane and then you're gone? I know you think that the only thing waiting for you down there is hurt. Lots of hurt. And you might be right. But it's been 2 years. It's time to face the world. Time to adult. The good news, though, at least you don't have to do it alone. Vamos, Sam, que tú puedes. Twin Mirror. La verdad es que si va huyendo y nunca se enfrenta a ello, se va a pasar toda la vida huyendo. Así que... ¿Sigues pensando venir? Espero que puedas venir a la ceremonia. Será en el Haven. A Nick no le importará, ya casi he llegado. Vale, está mejor. Había mucho tráfico, ya casi estoy. Una buena excusa. Lost the signal. Some things never change. Bueno, ahora cuando estemos en la carretera, supongo que le llegará, ¿no? Cuando pillemos cobertura. Pero venga, apúrate. Va a llegar tarde a la ceremonia y a todo al final. El entierro ya se ha perdido, pero bueno, lo de después. Suena lo de los trofeos, pero los oculté, porque no me gusta que en la Xbox los trofeos salen abajo. Entonces, si están hablando, y este juego que tiene las voces en vídeo, no sonido. No, subtítulos. Claro, es que, vale, desde aquí no me deja. Pero desde fuera he puesto idioma español. Entonces yo pensaba que las voces estarían en español, pero se ve que no. Se ve que lo de poner idioma español es que te ponían los subtítulos en español y las voces están en inglés. Pues en estos juegos, si las voces están en español, me da igual que salga el trofeo abajo, porque me da igual que me tapen los subtítulos unos segundos. Pero si está... O sea, si tengo que leer los subtítulos y me ponen el trofeo, no sé por qué no lo han hecho como en Xbox, por ejemplo, que sale arriba en una esquina, no molesta. O sea, en Xbox no, perdón, en PlayStation. Pero en Xbox, ahí abajo, cuando hay subtítulos, a mí me molestan, por eso los tengo ocultos. Pero se escucha, me hace gracia que se escucha el trofeo ganado, pero no sale nada. O sea, van a celebrar ahí la ceremonia del funeral del entierro de su mejor amigo en un bar. Me parece un poco extraño. Bueno, lo de hacer celebraciones por un entierro ya de por sí. Jan, bichito, Waldron, la hija de Nick. No puedo ni imaginar lo que estará pasando. Ostras, pues ya ves tú. Claro, Sam, nosotros somos su padrino, creo. Pues, bueno, no lo preguntó. Supongo que aceptaría, siendo su mejor amigo. Yuli, you actually came. It's been a while. You've gotten taller. Can we talk? We're talking right now. No, creo que es de algo más serio. It's cold. Ah, bueno. A saber el tiempo que llevará afuera esperando, pobrecita. So, You left. Joan, that's not fair. You left. Deja que te explique, mejor no hablar de eso, lo siento. A ver, te fuiste, lo hiciste bien, lo hiciste mal, en este caso mal. Hay que aceptarlo, pide disculpas y ya está. Look, Joan, I messed up. You said you wouldn't leave. You said... I don't remember exactly, but you pinky swore. I didn't mean to lie. I just screwed up. After Anna broke up with me, I'm sorry. I wish words meant anything. I wish this didn't make it harder for you to trust me now. You could have at least called something, especially after... You know, after my dad. I don't know what to say to that. You're right.
I wasn't in a state where I could reach out to anyone. I'm still not. If Nick hadn't died, I never would have come back. Thanks for being honest. You're always at least honest. Listen, I wanted to talk to you about what happened to Dad. It doesn't make sense. He wouldn't have just crashed. He drove like a grandma, you know that. It's wrong. I don't buy it. I'm just in town for the funeral, Joan. I'm not a PI or a cop. You're the closest thing I can talk to. Will you just look into it, Muley? Please? She wants her father's death to mean something. But where does that lead? ¿Quién es esa persona? What if it leads to the truth? That could change everything. An hour ago, you wanted to run away. Now you want to start another investigation? A few questions won't hurt anyone. Just tonight. To reassure her. And myself. Me parece bien. This is a wake. If you poke around, people may end up poking back. Okay, whatever you do, at least leave the kid out of it. It would be cruel to lead her on. Friends don't lie to each other, even if it means disappointing her again. It's your call. Y, vale, nos toca. No involucrarla, prometer investigarlo. Pero, ¿quién es? ¿El rubio de gafas? Bueno, los dos son rubios. ¿El de gafas? ¿Es el mismo? Es como su conciencia, ¿no? Porque se parece, lo único que lleva las gafas y el pelo un poco diferente. Yo lo siento, pero se lo vamos a prometer porque vamos a investigar. Lo que encontremos algo, ¿no? Ya es otra historia, pero lo vamos a investigar. Okay, I'll see what I can see and all that. Gumshoe it up. You will? You make some good points. It doesn't fit. I hate when things don't fit. Yeah, me too. I might just be, I don't know, crazy or something, but... You want to know for sure. I get it. Thanks, Muley. I should go in before my mom misses me. You better get in there, too. Can't hide in your car all night. Who says I'm hiding out here? I do. See you inside. No sé si he tomado la mejor decisión o no, pero tú mira la carita de felicidad que se le ha quedado después de lo mal que lo ha tenido que pasar con la muerte de su padre. Pues un poquito de alegría para la pobre. Eso no me gusta. ¿Qué te estás tomando, Sam? Cuaderno actualizado, a ver. Todo el mundo sabe que Nick era mi mejor amigo. Todos creen que tengo que estar ahí, que se lo debo. Su hija Joan va más lejos. Cree que debería quedarme aquí a investigar la muerte de su padre. Seguro que Walter, nuestro antiguo jefe, también tiene algo que decir. No voy a poder pasar desapercibido sin que me vea. Vale. Ahí metemos a Joan. De toda la gente a la que le hice daño cuando me fui a The Bushwood, Joan es la que menos se lo merecía. Era solo una niña y mi ahijada. Pero es difícil ser el único amigo de una cría solitaria. No supe hacerlo bien. Ahora que su padre ha muerto, no va a tener las cosas fáciles. Enfadada, herida, testaruda, resulta difícil creer que fuera Joan quien me puso el apodo de cabezota. Tampoco es que ande buscando una excusa. Le he hecho una promesa a una niña. Le romperé el corazón tanto si la cumplo como si no. ¿Y si tiene razón con lo de la muerte de su padre? ¿Cómo le afectará eso? ¿Y si no le puedo dar las respuestas que espera? Ya. El mismo pueblo, las mismas dudas y contradicciones. ¿Me enfrento a él o huyo? Esta vez decidí hacer otra cosa. Vale, pues vamos para allá. Y esto... Might as well talk to Walter.
I'll have to sooner or later. Whoever said you can judge someone by their car never met Tara. Vale, ya podemos andar más rápido, ¿eh? Todo tiene que hacer referencia a la mina. Vale. Yes, the cat food is under the sink. El jefe tan amable como siempre. Vale, bien, bien, bien. Trust me. Era un jefe buen rollo. Samuel is here. I'll call you back. Samuel Higgs, as I live and breathe. Has it really been over 2 years? Regardless, I'm so glad you finally made it. It's good to see you. What kept you? A trip down memory lane. I missed the funeral, but I made it to Nick's wake. You have to bring it in for a hug. It's a Basswood back in town requirement. So good to see you. Even if I wish the circumstances were different. In times like these, we need the comforting touch of others. At least I do. A ver, si fue un buen jefe, pues oye, pues un abracico de saludo. Also, have you spoken to Anna lately? No, why? No reason. Uy. If you get the chance, we should catch up. We should really catch up. I'll see you inside. Uy, ¿por qué nos pregunta por Ana? Si hemos hablado con ella últimamente. Le preguntamos no por qué. Uy, uy. Esto me pinta mal. Ver al bueno de Walter ha sido más agradable de lo que esperaba. Mi antiguo jefe cuando trabajaba en el periódico diría que me enseñó todo lo que sé, pero teniendo en cuenta mi experiencia eso no sería un cumplido precisamente. Walter siempre me ha parecido un buen tipo, de las pocas personas que creen en su trabajo, que su trabajo es prestar servicio a la comunidad. Uy, le da a abrir antes de mirar, pero bueno, no pasa nada. Nosotros ahí vamos al grano, directos. Vamos a ver qué nos esperamos dentro. ¿Estará Ana dentro? Tengo mucha curiosidad. Yo creo que a lo mejor si nos ha preguntado si hemos hablado con ella últimamente es o porque se ha comprometido o porque está embarazada o cosas así que le puedan doler a Sam si no lo ha superado. Si lo ha superado, pues obviamente no le importará, supongo. Mr. Samuel Higgs, big shot investigative reporter. Didn't think you'd ever be back in here. I'd gladly slash your tires, but that mean you couldn't leave town. And you are leaving town right after this, right? Con If gente you como aren't, tú. well, Nick's memory only goes so far. Mejor ignorar a este tipo de personajes. That's what I thought. Uy, cállate bonito que me podría haber enfrentado a ti. Come on, it ain't worth it. Exacto. Making friends already, I see. No ha hecho nada el pobre. Declan, been a Solo ha while. entrado. Hey, careful. I'd rather not be working tonight. And you always seem to angry up everyone's blood. No ha hecho nada el pobre. Empezó él. Me marcharé en cuanto pueda. Solo he venido por Nick. Hola. I'm only here to pay my respects to Nick. Nothing more, Exacto. nothing less. No ha hecho nada. Yeah. Shame that. You watch yourself. Madre mía. I think it's time I go put up a photo at the memorial board. That's what people do, right? A ver. Así la ceremonia rendir homenaje a Nick. La ceremonia en honor a Nick. Acabo de entrar en el bar y las cosas ya se están poniendo raras. Joanne está obsesionada con que la muerte de su padre no fue un accidente. Quiere que investigue. No soy capaz de sacármelo de la cabeza. Es como si hubiese despertado una parte de mí que llevaba mucho tiempo aletargada. ¿Quién es el subnormal este? Joel. Todos los mineros de Basswood se quedaron sin trabajo cuando cerraron las minas. No se me va a ocurrir provocarlos. ¿Y tiene que pagar su frustración y su mala leche contigo que no has hecho nada? Declan es el brazo de la ley en el pueblo. Lo recuerdo vagamente del colegio. Solía meterse en muchas peleas, normalmente para proteger a chavales más pequeños. A nadie le extrañó que se metiese a policía. Vale, buen tipo entonces. Con esto no puedo hablar. Escultura de madera. Supuestamente dice la hermana Ethan. Lo quemó para que pareciese carbón. ¿Quién es este? He's owned this bar for almost a decade and still can't afford another employee. Vale, Walter. You just... So, I had to throw them all out on their ear, and only then did I realize... Ah, Samuel, my favorite ex-muckracker. Join us, join us.
How was the funeral? Wasn't there. Setting up for this. Everyone came, most of the town, it felt like. A sea of sad, wet eyes. I gave the eulogy. Felt hollow. So hollow. He worked for me for years. For years. My best reporter. What do you even say about him? Era un periodista dedicado, era muy sociable, era muy metódico. Pues era un periodista dedicado, ¿no? No sé. Remember that article? Something about stoplights? No one cared, but he did. Months of effort. Yield signs. He approached each story with his pen like a knight wielding a sword. It's the small things. Like he always kept his window down. Said cars made him claustrophobic. That's how he stays with us. The little details. I remember the bar bets about that safe spot at Pac-Man. He got me one night. Yeah, got me once too. Can't believe it's real. Enough about Nicholas, enough. Tell me, how have you been, Sam? How have you really been? Mentir, ser vago, ser honesto. I spend all day doing nothing. I don't even count days. They just blur together. Nick's death barely hit me. It was like a pinprick compared to just everything. Igual no tan honesto, Time heals most wounds. Some it just makes worse. Sounds like you need something to pull you out of your rut. Well, I think I've taken enough of your gents' time. Go, mingle, circulate, but you must join us for an actual round later. You must. Vale. Yeah. Ah, le tenía que haber That could preguntado. be nice. Maybe. We'll see. Think about it, Samuel. A drink with friends is worth 1,000 among enemies. Tenía que haber preguntado. Vale, dame un segundo. Vamos a ver si podemos hablar otra vez con él y preguntarle. No, no se puede. Vale. Con estos tampoco. Vamos a hablar con el poli. ¿No puedo hablar con el poli? Ah, vale. Ah, vale, que solo me dice eso, como ni me mira la cara. Hey Sam, why don't you drink to Nick on the other side of the bar? Vale, estos no van a decirme nada. Vosotros tampoco. Mesa de reservado. Vale, estos no tienen nada que ver. Sammy, oh, it's been ages. Parece profesora, ¿eh? I've had this stomach thing lately, always churning. And this thing with Nick, his car went up like a Sunday ham. He burned alive, you know. Ostras. Have you met Hugh? He took over the old pharmacy just after you left. No. The infamous Sam. I've read that article you wrote on the mine. You must have put in a lot of legwork on that. ¿Qué te pareció? Fue muy laborioso, no quiero hablar sobre ello. Ahí está. Oh, you read it. What do you think? Of the writing? Fine. Fine. Of the reporting? Something that needed to be done. Many medicines are a bitter brew, but you still need to take them. That's nice of you to say. Oh, don't hesitate to drop by the pharmacy sometime. Oh, and Sam, you... But for now, I have a feeling you're not here for us. Oh, right. Don't be a stranger, Sam. Uy, parece que ella quería seguir hablando. Esto es sospechoso, ¿eh? Esto es sospechoso. Con Walter lo que ves es lo que hay. Está verdaderamente triste por lo de Nick. Tara, la encargada de la oficina de Bushwood Jungle. Es la típica compañera diferente. Le cae bien todo el mundo y todo le interesa. Dinosaurios, novelas románticas, programas de televisión evangelistas, teorías conspiratorias, galletitas de arroz, nombres raros de calles, lo que sea. Es capaz de pasarse horas hablando de todo esto. ¿Vale? Hugh es nuevo en el pueblo, pero parece que sabe integrarse, aunque como es el nuevo farmacéutico, integrarse forma parte de su trabajo. Aún así ha sido bonito por su parte asistir a la ceremonia en honor a Nick. Ethan, un camarero que escucha más de lo que habla. El bar de Ethan debe de ser el único negocio que va bien en Blashwood. Should I have brought flowers? Do people expect me to? ¿Quién es Katy? Kathy, Sam, you actually Será la madre de Nick. Estoy tan sorprendido como tú. Lamento mucho lo de Nick. Me alegro de verte. Bueno, esa. I know you two haven't been together for a long time, but I'm still sorry. Ah, su mujer. We hadn't been close in years, but he was my daughter's father. Su es mujer.
Yo pensaba que era su madre, ¿eh? Joan was really hurt when you left town. Nick and I were never close after the breakup, and Joan's never had a lot of friends. Yeah. Maybe don't break her heart this time when you leave town. All right? John cree que mataron a... Mira, vamos a decir la verdad. Your daughter thinks Nick's crash doesn't make sense. She's a little girl who lost her father. She's confused right now. Don't you go encouraging her, or worse, putting those thoughts in her head. I frankly thought you knew better. Do you think she has a point? I think you should stay away from her. Claro, es que yo creo que a la gente estará ahora que le dices eso y no te van a contestar muy bien, la verdad. A ver la foto. Palacio mental. Vamos al palacio mental. Me mola esto, de meternos... Es como nuestro refugio, nuestra mente, nuestros recuerdos. You're a lot like Pac-Man, Sam. I consume everything in my path. You find every last bite. The mine closing wasn't your fault. Your investigation just hurried things up. Pues están tan enfadados. You know. Hi, Dad. Hi, Muley. You piece of Language. Is that a wedding ring? I didn't know you were thinking about marriage. Oh, it's just... It feels like the right thing to do. Dad, what's the point of getting married? Well, it's just one of those things people do, Bug. Here, you can play. Someone has to show you grown-ups. Video games are the realm of the young. Have you talked to Anna about this? That's kind of the point. I'll talk to her about it when I show her the ring. If you say so. Hey, just remember I'm here, right? If you need anything. Uy, él sabe algo, de que ella no quería anything casarse. but my arcade secrets. Those I'll take to the grave. Yo creo, porque le ha dicho si necesitas hablar o algo como... Si él supiera que ella no iba a querer... Sorry we lost touch. Sorry I lost touch. Rest up, big guy. Nick y Ana. Happier times. Nick y Sam. We drove straight to the sea after work on a Friday. Hell of a weekend. Bug was so small back then. Mira, con Walter. Those two were a great team. Look at us. A ver... Oye, ¿y el equipo? Vale, pero no me sale para ver... Bueno, pues Nick y Joan. He was more her best friend than a dad. This photo always looked weird. Nick could never keep a straight face. Samuel, guess I lost the bet. bet. Yeah, that bet you'd never come back to Basswood? Not after you went careening out of town like a bat out of hell the instant that article broke bad. ¿Y tú eres? No me fui por eso, pues yo gané la mía. ¿Con quién apostaste eso? That wasn't the reason I left town. Oh, you think it was that girl of yours? ¿Y a ti qué te importa? ¿Quién eres tú? You left because the town hated your guts. What are you even doing here, Dennis? You and Nick become friends or something? Nope. He thought I was a drunk, which I am. And I thought he was a hack, which he was. This coming from the IT guy. Didn't know resetting passwords could give you a journalism degree. It can. But it does give me less patience for people who sling mud my way. Ooh. Relax. I'm just playing. At least tell me how you've been. Cuidadín con este, Esto. Yeah, like you'd care. Not too much. But suit yourself if you want to be like that. Anyway, cheers to Nick. A man that, unlike us, people actually liked.
Speaking of which... Uy, creo que es Ana. Sí. Claro, no, no se escucha nada porque he quitado la música. O no es Ana, ¿eh? No es Ana. Pero es que... He quitado la música, pero ella canta, así que no pasa nada. Esto vale que no tenga copy. Si veis esta parte silenciada es que tiene copy, ¿vale? Ay, pobre. A ver. Vale, ya hemos rendido homenaje a Nick. Apenas acaba de empezar la ceremonia en honor a Nick y ya he tenido varias conversaciones incómodas, pero todavía queda la peor, la que voy a tener con Ana por primera vez después de 2 años. Entonces sí que es Ana ella, A ver. Katy y Nick se casaron jóvenes y se divorciaron pronto. Nunca he tenido claro si le caía bien. Aunque soy el padrino de su hija, a lo mejor eso empeoraba las cosas. Katy nunca me ha perdonado por desaparecer y dejar tirada a Joan. ¿Y este? Dennis es el informático del periódico para el que trabajaba. Lo recuerda amargado y con mala leche, en solitario con pocos amigos en Basswood. Yo también lo soy, pero eso no quiere decir que nos parezcamos. Vale, pero antes de hablar... Quiero hablar con Joan. Ah, ¿no puedo hablar con Joan? Vale, pues nada, vamos a hablar con... Anna? Sam! ¿Por qué me da que Ana y Nick estaban... ¿Puede ser que estuvieran juntos? I've missed you. Why'd it take so long for you to darken my doorstep? No sé, por ti ahora estoy aquí. Volver es doloroso esta vez. I won't lie. It really hurt coming back. I stopped by Lookout Point on the way here. Sam, why'd you do that to yourself? A desire to open old wounds. The old-timers gave me hell when I came in, too. People around here have short tempers. And long memories. But most of them mean well. Sam, the mine was gonna close anyways. Maybe in a year or 2, 5, if the Lord has a sense of humor. It was gonna run dry or have an even bigger disaster. It wasn't your fault. Eso de díselo a los demás, lo sé, yo no ayudé. Bueno, esta. I wanted to help. I was trying to make things better. You always do. Try, at least. When my father lost his legs, nobody knew the mine wasn't following regulations. You were the only one who started asking questions. Whenever people talk about you, he always says, you did the right thing. Yeah, well, your dad's... Joe. He's an oak. Unmoving and annoyingly supportive. It wasn't just him. Nick thought your piece was great. He was actually jealous. He always wanted to write something that shook the pillars of heaven, as he used to put it. You know, Nick and I had moved in together. Started to get serious. Juntos. But I think it's only now I realize how much I cared for him. Ya imagino, Nick y tú estabais juntos, es evidente, pero bueno, vas a preguntarlo. You and Nick started going out? When did this happen? A few months ago, he...
He never told you? He asked me to let him be the one to say something. You two had been so close. He probably tried. I hadn't been answering his calls. Ah. That's the worst part, right? Anything broken just stays broken now. But this was all nice. The funeral, the wake. Walter did a good job. But it all just makes me feel heavy. It makes my heart hurt. Like Nick's memory has been laid on top of me and I'm still carrying him. Diría lo lamento, pero vamos a preguntar esto, hay que indagar. Nick's death. Do you know if he had any enemies? Working on anything dangerous? Whew. Now this is a real can of worms. This is a wake. I know that. Do you? This isn't the time to be digging and pushing. You always do this. You always... I get it. I just... You're still you, huh? You'll always still be you, Sam. I hope you never change, but I can't handle this right now. I'm gonna go home. I hate that his stuff is all over my house. Then drink and cry all night. You do what you need to do. See you around. A ver, es que no es el momento. Samuel, come, have a round with me. I need a drink or two. Or 3. And then I'll go. Buah, yo quería hacer un vídeo de unos 40-45 minutos. Pero no me sale ningún guardado gordo. Sale el guardadito del círculo. Y no sé si eso es guardado o no. La ceremonia no... Vale. Eso estaba claro, pero hablar con Ana me ha dejado agotado. Ojalá pudiese excusarme e irme ya. Pero Walter ya me está llamando para ir a hablar con él. Ahogar tus penas con Walter. Vale. Como voy a seguir grabando, vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar este primer capítulo aquí, porque me parece que, ya os digo, quería hacerlo rollo 40-45 minutos, pero no había un momento antes de cortarlo. Y me parece un buen primer capítulo, o sea... Hemos conocido un poquito más acerca del personaje de Sam, de nuestro protagonista. Hemos vuelto a este pueblo de donde se tuvo que marchar por un artículo que escribió. Y como que la gente le odia un poco por ello, por lo del tema de la mina. Hemos hablado con Ana, hemos descubierto que estaba saliendo con nuestro mejor amigo. Y estamos viendo, yo creo que yo apoyo la teoría de Joan, de la hija de Nick, de que puede ser que no fuera un accidente. No hemos descubierto nada, pero no sé, me da a mí también ese instinto, ¿sabéis? Yo pienso lo mismo, de que es todo muy raro. Y nada, para un primer capítulo me parece que está bien, espero que os haya gustado y nos vemos en los siguientes capítulos. Un besito y hasta la próxima.